Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yarano Marta Blas. Estoy estudiando la licenciatura en Educación Física. Estoy cursando la unidad curricular en materia de lectura crítica, la cual tenemos un trabajo final, porque es una exposición. A mí me tocó el tema de movimiento EZLN, que significa Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. La E en este caso es conocida como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algo muy, bueno, antes de pasar a la representación de lo que es su bandera, les comento su surgimiento. Sus orígenes son, bueno, sale a la luz en el estado mexicano, en el país mexicano y el estado, que es Chiapas. Surge el 1 de enero de 1994, todavía durante el gobierno de Salinas de Gortari, que es muy cuestionado a su sistema político que él manejaba. Hasta la fecha se tiene muy en cuenta todo lo que Salinas de Gortari trabajaba. Él trataba supuestamente de promesas de modernidad, cosa que nunca se vio. Se vino una inflación pues sumamente grande y un déficit para México. Justamente buscaron una estrategia específica para ellos darse a conocer. Se dan a conocer principalmente cuando se firma lo que es el Tratado de Libre Comercio, que ya todos conocemos de qué es lo que significa. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido, en este caso el nuevo presidente, que sería Zedillo, y el establecimiento de una democracia participativa. Esos son como sus principales orígenes. Ya pasando a lo que les iba a comentar de lo que era su símbolo principal, algo que todos conocemos, les haré mención de, eran las capuchas, que en este caso los principales del movimiento utilizaban, como ya muchos sabemos, el tan renombrado subcomandante Marcos. Este es más o menos un ejemplo de cómo era su capucha. Más claro, pues era nada más con los ojos totalmente desprendidos, y en ocasiones la boca por la pipa que él mucho manejaba. Algo, bueno, lo que ya es en tal su bandera son dos símbolos más que nada. La estrella roja más que nada es por su sindicato de las personas que pertenecen en cuestión de la lucha. La bandera es en su totalidad es negra, en este caso no pude pintarla, pero en su totalidad es negra. Ese es por el luto de las personas o de sus compañeros caídos en este movimiento, por eso ese estilo de bandera para ellos. Antes que nada, su movimiento se basaba en un movimiento marxista-leninista. Cambian su estrategia y su imagen, para autocatalogarse como un grupo que reivindicará los derechos de los indígenas. Ellos principalmente, su motivo principal era dar a conocer a los indígenas, que se les tratará de igual manera, ser iguales, tanto como las personas, en este caso se puede decir como nosotros, que vivimos dentro de una ciudad, que a las personas indígenas, en este caso, se le diera el mismo trato y fueran exactamente iguales. Un ejemplo claro podría ser darles el voto, que también ellos tuvieran la voz para poder elegir a su gobernante. Un desarrollo más o menos, ellos intentaron dar un golpe mediático, se dieron a conocer mediante lo que es la televisora. Como su brinco mayor fue andarse basando en cuestiones, por ejemplo, principalmente eran la televisión, otros casos más que fueron periódicos y revistas, pero su salto mediático fue en la televisión. ¿Y cómo impactó? Pues la manera de usar el pasamontañas. Eso fue algo como, pues, algo enigmático, algo con lo que se dieron
ellos a conocer. Bueno, como les comentaba, fue algo verdaderamente, pues, algo que estremeció más que nada. Le digo, fue planeado de una manera estratégica perfecta. Ajá. El principal, en este caso el vocero, como se le dio a conocer, fue el subcomandante Marcos. Esta prenda que utilizaba, como les cuento, fue un excelente manejo de imagen y un impacto en el imaginario popular mexicano. Bueno, más que nada es como dado a recordar figuras históricas, hechos concretos por medio de una simbología, tanto como lo que es su bandera de ellos, como esta simbología de su capucha. Ajá. Sus principios, ellos tienen, se basan en 3 principios más que nada. La defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, como ya se los había mencionado. Ellos buscaban sus derechos, sus derechos colectivos de los indígenas, o sea, siendo mexicanos también ellos, por obvio, como anteriormente la Constitución se marca, dentro de la República Mexicana todos somos iguales, no importa la raza, no importa el lugar socioeconómico que ocupen las personas, sexo, no importa nada de eso, debemos de ser totalmente iguales. Otro principio más era la construcción de un nuevo modelo de nación que incluyera la democracia, libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Ellos buscaban esos 3 tipos principios para este nuevo modelo. Necesitaban lo que era la democracia, nuevamente los nombro, libertad y justicia. Son puntos muy importantes para ellos, cabe resaltarlos. Y el tercer principio es el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo. Dentro de toda esta trascendencia, dentro de todo este movimiento, ellos tienen etapas. Según documentos zapatistas, la historia del EZLN tiene 6 etapas. La primera fue la selección de los insurgentes, 5 hombres y una mujer. Se los daré a conocer un poquito más adelante dentro de mi exposición. Son 5 hombres y una mujer. Ellos forman la célula político-militar de la organización, del movimiento. Cabe mencionar que también ellos buscaban la igualdad, no solo de los derechos de los indígenas, sino también de las indígenas. Algo que ellos sí brindaban mucho, por eso la inclusión de una mujer dentro de ese movimiento era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos también buscaban la igualdad, la equidad de género. Su segundo sería la fundación prioritariamente de dicha del Ejército Zapatista, que quedará pues más que nada como ya un hecho de lo que era el movimiento o este ejército. Tras la instalación del primer campamento, que fue en Chiapas, y este se llamaría La Pesadilla. La tercera etapa fue la preparación y estudio de estratégica y táctica militar a partir de manuales de ejércitos estadounidenses y de ejércitos mexicanos. También la instalación de nuevos campamentos, los cuales llevarían el nombre de El Fogón, Reclutas, Baby Dog, de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. Este fue un comunicado de estas cosas el 10 de noviembre del 2003. En la cuarta etapa, más o menos en el 85, el grupo de insurgentes hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. Se reclutó a las personas, o sea, antes de todo se preparó. Estas son etapas que antes del surgimiento, que fue en 1994, en el 85 se empezaron a preparar todo este tipo de cosas. Como ya hice la primera mención, fue el reclutamiento de los cabezales, de los principales que iban a estar
manejando este ejército. Los 6, lo que eran 5 hombres y una mujer, si recordamos. Se llenó de personas que estaban hartas, como se ha presentado en Cuernavaca, un gran ejemplo, estos movimientos grandes de lo que es la antorcha es un comité, o no me acuerdo, bueno, es algo grande, la verdad, que si bien ejercen cierta presión sobre el gobierno, es algo que ellos desde esta fecha empezaron a juntar la gente para poder lograr sus propósitos principales. La quinta etapa, en el mismo EZLN, la llaman de crecimiento explosivo, porque de área influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también los Altos y el norte de Chiapas. O sea, no nada más quedarse en un punto medio, sino también el de expandir este ejército, este movimiento, para que tuvieran más fuerza al momento de su impacto. Ajá. La sexta etapa marcó una votación al interno de organización respecto a ir o no ir a la guerra en contra del gobierno mexicano, y de luego del sí fue mayoritario. Entonces, ¿qué pasa? Antes de poder salir, o sea, todo tuvo estrategias, no solamente fue de agarrar y decir, pues me voy a juntar con estas personas, vamos a hacer, a lo mejor la palabra burda, un mitote y a ver qué sale. No, o sea, todo fue totalmente planeado de una manera estratégica. ¿Para qué? Para que las cosas no solamente fueran en el momento, sino continuaran, se siguiera, y como hasta la fecha se ha continuado. Personas relacionadas, principalmente la persona relacionada es el subcomandante Marcos, como ya todos lo conocemos, la persona de capucha, el vocero principal del ejército, el comandante Tacho, comandante Abel. En este caso, la mujer que estaba dentro de era la comandante Ramona. Ella muere el 6 de enero del 2006 a causa de cáncer en el riñón. Y lo que les mencionaba, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, algo importante, porque fue antes de su salida de él y el ingreso de Zedillo. Pero recordemos que todas estas cosas que Gortari llegó a realizar fueron algo sumamente fuerte, algo que sí causó mucho conflicto, y por eso mismo este levantamiento de estas personas. Dentro de todo esto que se desarrolló, se llegó a un conjunto, los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígenas. Es un documento en el que el gobierno mexicano firmó con el ejército del EZLN el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución Nacional para otorgar lo que ellos buscaban, lo que eran los derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México. Algo que más adelante no se logra. Algo que hasta la fecha hemos tenido muchísimos problemas y no se ha podido conjuntar esto que este movimiento, que este ejército estaba buscando. Uno de los temas que se sentaron en esta mesa fueron 4 principales, que eran los derechos y culturas indígenas, que conforme a la exposición se los he tratado de decir o se los he mencionado. Otro que es la democracia y justicia. Si bien recordamos, era como el nuevo modelo nuevo modelo político que ellos requerían. Buscaban mucho lo que es la democracia y justicia, bienestar y desarrollo dentro de la sociedad o del patrimonio indígena de México, y los derechos de la mujer en Chiapas. Si bien recordamos, en ciertas partes o en ciertas comunidades de Chiapas, la mujer es vendida todavía. La mujer es un objeto todavía, no es como un ser humano. La mujer en Chiapas puede ser hasta verse como una cosa, un animal. Ellos, dentro de sus tradiciones, pueden vender como les place a las mujeres. Bueno, algo ya como una pequeña conclusión. El gobierno federal asume el compromiso de construir con los diferentes sectores de la sociedad
y un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. Con esto no cierro, pero sí es algo como para mencionarse de lo que pasó con lo que se llegó con el trato de los tratos o los acuerdos de San Andrés. No se llegó a un cierre como el movimiento, el ejército lo hubiese querido. Por eso es que continúan, siguen manifestándose ellos mismos dentro de algo también muy. Bueno, ya antes también, para continuar, ya se le había mencionado que sus tácticas principales fue en este caso la capucha, su bandera, los medios de comunicación que se utilizaron, como era la TV, eso fue algo muy importante. Los periódicos, ya estas entrevistas fueron muy importantes dentro de lo que fue el movimiento. Algo con lo que sí iban ellos era una fuerza violenta, pero que a la vez, sí que a su vez no era deseada, pero era algo involuntario o imposible de evitar sin abandonar la causa. Recordamos siempre en estos tipos de movimientos hay conflictos o hay personas aledañas y siempre llegan a surgir problemas, como lo que pasó con los maestros, el movimiento que los maestros en Morelos llegaron a tener, en Cuernavaca. Recordar que en ocasiones muchas veces los maestros no eran los principales que iniciaban los conatos de violencia, pero pues recordar que los medios son muy indispensables y pues logran la persuasión de la gente. Y no con esto estoy diciendo que los maestros no hayan llegado a cometer actos vandálicos, pero sí la mayoría, o en su caso las personas fuera de los movimientos, llegan a cometer estas cosas. Sí, cabe recalcarles mucho que la televisión y los periódicos fue algo muy importante para conllevar este movimiento y que tuvieran una estrategia muy perfecta.